Bueno, mientras van saliendo las cartas, os voy a ir contando lo que yo intuía mientras barajaba, ya que esto grabo la voz posteriormente. Ahí veis que salen los amantes, la sota de espadas. Bueno, os las voy eh, enseñando en ese vídeo, pero os hago la conclusión. Aquí hablan un poco de lo que tiene que ver con elecciones, con quizá haber estado cierto tiempo también mirando el amor o las relaciones ajenas, y a través de esa observación, no solo a través de la propia experiencia vincular, sino también de la observación del resto, puede ser que hayáis hecho evidente vuestro deseo de amor, o que es aquello que deseabais o que queríais experimentar, o de qué forma, ¿no? Todo esto os ha permitido conoceros mejor a vosotros mismos en un camino en el que, con el 10 de bastos, que es esa carta del zorrito que os enseñaba por ahí anteriormente, todo este camino ha estado lleno de ciertas cargas o cierto cansancio, ¿no? Como el deseo quizá que puede estar latente en este momento de llegar a un final en el que soltar todas esas interpretaciones, todo ese proceso de integración necesario, ¿no? De comprensión, para llegar a una resolución práctica, ¿no? A un actuar al que le precede pues el haber integrado todo esto, y a la vez soltar y sentiros desperezados de esas cargas o de ese cansancio, ¿no? Y experimentar lo que significa ese 10 de copas con ese as de espadas, con esa plenitud o esa claridad que sentís tal vez que solo puede llegar a vuestras vidas por medio de experimentar todo eso que anteriormente habéis comprobado con vuestros propios ojos, ¿no? Todo este proceso se puede haber desatado con esa reina de espadas, el colgado y el diablo, por dinámicas anteriores donde los vínculos no tenían un límite o un espacio claro, donde podía ser que había ambigüedad o confusión por vuestra parte o vuestras actitudes en la manera de actuar. Tal vez estas experiencias os han llevado a un determinado punto donde, con vuestra propia decisión y trabajo interno, pues habéis podido llegar a ese rey de oros que quedaba en el fondo del mazo, que es el quizá daros cuenta de una verdad mucho más práctica, más sensata, más atada a tierra, de qué es lo que tenéis que hacer para que vuestra manera de vincularos, de mostraros, pues cambie, ¿no? Cambie en un formato que se representa con ese verdadero rey de oros, que no solo es coherente y consecuente con su deseo o lo que realmente cree que le va a proporcionar una estabilidad más allá de los aspectos prácticos, ¿no? Es aquel también que ha sabido generar su propia independencia y abundancia y defenderla, ¿no? A través de su ideal, pero comprendiendo que la estabilidad va mucho más allá de aquello que, digamos, que el rey de oros en su forma o las cartas de tierra nos hablan o nos invitan como a poseer, que esto va muy ligado al aspecto de la autoestima y de la identidad. Quizá encontrar un propósito vital interno en referencia, en este caso, como puede ser a través de los vínculos y sobre los vínculos y del amor y de lo que para uno es importante, y que al haber integrado ciertos aspectos del camino, tanto en lo laboral, económico o en otros aspectos, independientemente de cómo estén las circunstancias alrededor, esto nos vendría a decir que hay cierta estabilidad interna, al menos en la proyección. No se queda solo con lo que busca, sino también que busca proveer para manifestar esa realidad, ya bien sea al lado de otra persona o en cuanto a esa abundancia que ha encontrado, más allá de lo que venía haciendo, ¿no? El rey de oros, pese a parecer una figura estática, es una figura abundante, porque no solo representa la abundancia en sí misma, sino que es un arquetipo de energía masculina, con lo cual
quiere decir que nos habla de la energía de acción, ¿no? Y esto lo voy a buscar a aclarar ahora en vídeo con otra carta que nos aclare un poco este rey de oros antes de pasar a esas cartas de oráculo que os había enseñado, porque estoy sintiendo hacerlo ahora que justamente estoy grabando la voz en paralelo, porque en principio este vídeo era para subirlo por partes en los shorts de YouTube, aunque son cortitos, así que quizá lo veas compartido también en el canal. Bueno, pues en estas cartas que han salido de aclaración y que algunas se reiteran, aunque no sentí ponerlas en el vídeo anterior, que ves que hay algunas que no las muestro y han salido ahora porque son un poco el hilo conductor, tiene mucho sentido y aquí estoy tratando de verlas, un poco lo que nos están contando, ¿no? Y es que primordialmente habrás visto que salía la luna, que nos habla de los deseos del inconsciente, en este caso, a coalición de lo que hemos hablado en el inicio, ¿no? Pero deseos o pulsiones que permanecen en la sombra y que también van ligados a la forma en la que estamos operando, ¿no? Tanto nuestro proceso interno de autoconocimiento, las revelaciones que vamos viviendo en el camino, que nos empujan y nos acercan un poquito más a integrar nuestras sombras y luces, a aceptar las contradicciones, a poder manejarnos con mayor fluidez, sin tantas luchas internas, a comprender el porqué o el para qué de las cosas. Todo eso va ligado a lo externo, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que este deseo que aparece inconsciente no se revelara antes, porque bueno, el yo también necesita experimentar en la materia o vivir ciertas cosas, como todo eso que hemos narrado anteriormente y otras muchas que para cada caso aplicará de forma distinta, ¿no? Y que cada uno pues le dará su propia narrativa al escuchar esto, si resuena o si no con su historia, o unirá puentes o hilos, ¿no? Pues al final, pues eso, el yo también, que es el que experimenta, necesita para su propia madurez, pues de ciertos golpes, de ciertas circunstancias, incluso cuando uno siente que hay una parte de sí que está comenzando a revelarse, que es esa parte que quizás está en guerra, que es ese ser el que promueve y el que hace que tal vez a través del yo mantengamos alianzas o pactos para con el otro que quizá necesariamente no nos están haciendo bien, pero sin saber por qué nos mantenemos ahí. Y es porque el ser en esencia sabe que pase lo que pase, uno a través de eso mismo que vive se está acercando a su verdad, aunque esa misma experiencia genere arrepentimiento o no, ¿no? Es como esos pactos inconscientes donde uno siente, aun sabiendo que no debería, la inercia de ir por ese camino que uno sabe que no es, incluso aunque su intuición le diga por aquí no, ¿no? Y todo esto nos habla de cómo uno va integrando, va encontrando su propio equilibrio interno, pero que este equilibrio no puede conseguirse saltándose pasos, sino que uno debe aceptar, vivir y permanecer en las experiencias que le tocan, porque si tal vez el inconsciente está viviendo o atrayendo esa serie de patrones o de ciclos, es porque todavía tal vez no ha integrado, ¿no? Que es lo que hablábamos de ese posterior rey de oros y de una tirada que también hice hace un tiempo que no llegué a subir, que hablaba un poco de esta paradoja que Jung lo expone desde del ánima y el animus, ¿no? Y de integrar, en este caso, el ánima, el arquetipo de la feminidad, del deseo inconsciente, o la sombra que revela esos deseos o esas pulsiones de una manera deliberadamente libre, ¿no? Donde esto se pueda vivir sin un tabú o sin una contradicción que impere, o que interfiera por encima de nuestras acciones, ¿no? Es decir, aunar todas las contradicciones y el discernimiento posible para poder tener una cierta claridad, como salía con ese as de espadas, y con ese pozo y esa integración
después de la posterior experiencia, obviamente, ¿no? Que es lo que va a permitir a través de los vínculos o de ese salto que uno da, poder terminar ya de por sí, de cerrar el ciclo y de experimentar lo que uno siente que ha venido a experimentar con el otro, pero también con uno mismo, ¿no? Porque es desde ahí, desde esa claridad interna, desde donde quizá pueden hacer un intercambio mucho más sano y saludable, porque esa coherencia resuena en los vínculos o en aquello que queremos atraer, o desde el lugar en el que nos estamos relacionando, y bueno, y si bien no hace que estos mismos estén exentos de dificultades, esas dificultades se pueden atravesar con una forma diferente de relacionarse desde la integridad que uno ha alcanzado, o la madurez, o lo que ha descubierto uno de sí mismo, ¿no? Al final el camino habla mucho del sí mismo, pero no desde una postura egoica de lo que yo quiero o busco retener o poseer, sino desde lo que mi verdad me pide a cada momento, sin que esa verdad necesariamente tenga que destruir o escupir sobre los otros, ¿no? Y esto es una de las paradojas que, digamos, que el arquetipo en sombra de la energía masculina, por decirlo de forma simbólica, va aprendiendo en el camino, y bueno, lo que va nutriendo, ¿no? Cada uno a su tiempo, y en diferentes ciclos, ¿no? Porque al final el aprendizaje es continuo. No hay un estadio, y esto es lo que tiene que entender este arquetipo representado en nosotros mismos o en otros, que no hay un estadio final. Al final, bueno, el yo, la razón, también busca como poseer algo, una conclusión, ¿no? Obtener un triunfo, pero cuando se aúna con el ser, cuando se integra, ¿no? En ese rey de oros que es por preponderancia el rey de la materia, de la abundancia, cuando esto se integra con el ser, que no se queda solo en lo material, sino que trasciende eso, pero a la vez es capaz de valorar la importancia de la estabilidad, de cierto estatus, pero desde el punto de entender que eso no solo tiene que ver con lo que refleja o significa su autoestima, que está bien nutrirla, sino con su propio valor, ¿no? Lo trascendente de lo que uno valora, de lo que le da comodidad y confort, pero no solo desde el lugar de tenerlo todo asegurado, sino aprender a lidiar entre lo incierto y la confianza de su intuición, que es este ánima integrada, y lo que desea construir a su alrededor. Es un tema muy denso de explicar, porque habla mucho de la densidad de la materia, pero despojada un poco del rito de la mente, por intentar constantemente atrapar, porque uno no ve lo que no es suyo, o querer poseer o controlar, porque a través de eso uno cree inconscientemente que obtiene seguridad, que su valor reside en eso, ¿no? Y de alguna manera pues perpetúa y va atrayendo circunstancias o evocando circunstancias donde de alguna manera esta verdad interna pueda disuadirse y convertirse en una verdad un poco más lúcida, que no esté sustentada por este tipo de acciones que al final quizá no llevan a ese rey de oros a donde buscaba estar, aunque uno creía que sí, ¿no? Que en cierta manera era el camino, pero no estaba seguro, pero sí, pero no, y aparecen esa cantidad de contradicciones que reflejan en el fondo una especie de conflicto interno, ¿no? Esto, dicho así, al final es el relato de un viaje simbólico interno, con lo cual obviamente suena mucho más paradójico que cuando hablamos con hechos y eventos literales, pero es muy difícil cuando es una lectura genérica, y hablando de este concepto, pues adherirlo a una historia, porque al final le quitaríamos pues el trasfondo, ¿no? Entonces cada uno aquí debe aplicar lo que ha descubierto sin intelectualizarlo tampoco demasiado, simplemente sentarse a sentir y a escuchar lo que estoy diciendo, que tal vez le dé un matiz distinto a lo que uno ha vivido o viene experimentando o está experimentando en este mismo momento, ¿no?
con el as de copas habla de esto, ¿no? De la sanación, de las emociones, encontrando un cauce para limpiar la visión y encontrar una conciliación interna sanadora, y posteriormente quizá con el carro, a través de ese impulso de dar un salto hacia adelante, dejando atrás con el 8 de copas y el 9 de espadas, pues toda esa angustia mental o ese caos del emperador, ¿no? De esa figura que quizá se movía en un pasado desde la búsqueda del control de la situación, de no terminar de mostrarse, de perpetuar una cierta autoimagen, porque bueno, habla de diferentes momentos de evolución en el camino, ¿no? Donde vamos integrando diferentes arquetipos, pues a transformarse en este caballero de copas que salía, que es una versión que, lejos de idealizar, porque a veces el caballero de copas en según qué lecturas habla del idealismo, con el as de bastos en este caso habla de una combinación muy potente, y ese rey de oros que salía con el as de oros final, que habla de la materialización de un proyecto, también de un cierre de ciclo que da comienzo a uno nuevo. Habla este as de bastos de una pasión, de un fuego, que es lo que encarna la energía masculina, pero que en este caso con este rey de oros es un fuego centrado, que si bien tiene y sigue teniendo sus objetivos y sigue teniendo esta parte, porque el arquetipo del emperador no se va, se integra de una manera saludable y en un punto evolutivo de madurez diferente con el rey de oros, ahora este emperador actúa a favor, es decir, ese emperador que es el arquetipo o esa parte de nosotros que busca de alguna manera perpetuar cierta imagen, etcétera, etcétera, se ha limpiado con este as de copas y con este proceso interno de, como decía, de observación externa, de experimentación, para dar lugar a una armonía o empezar a dar, más bien dicho, ¿no? Porque esto es algo muy iniciático que necesitará pues de la experimentación previa, ¿no? A través de esto que se ha descubierto, una pulsión que nace del ser, ¿no? De esa integración con el as de bastos, pero limpia con ese caballero de copas que es aquel que es capaz también de entregarse a la emoción, que inicialmente ahora se puede vivir casi como, bueno, quizás sí tiene que ver con alguien, con un enamoramiento, pero que nace desde un desapego y unas ganas de actuar que emocionan, pero que a la vez son livianas. Sí que es verdad que noto como cierto ruido en estas cartas, porque como decía, siento que esto es algo que están haciendo muy inicial con el as de oros, ¿no? Que todavía no se ha materializado, pero sí que se ha abierto a través del proceso, o se puede estar abriendo, o podéis abrir esa oportunidad, que es algo distinta a lo que veníais conociendo, independientemente de si hay otra figura de por medio o no en la que podáis estar pensando, porque al final lo legítimo en todo esto es quedaros con lo que os resuene y bueno, y sí, a veces pues eso que resuena también habla de un otro, ¿no? De hecho, ahora mirando un poco las cartas por encima mientras grabo, sale por aquí un 3 de espadas, sale un 4 de copas, sale el 4 de oros, sale el rey de copas, que también nos habla pues bueno, de todo este proceso de limpieza, solo que he visto desde otro lugar, ¿no? Con el rey de bastos. Todas estas cartas representan lo que os he dicho yo, básicamente, ¿no? Solo que, bueno, de sacarlas y mostrároslas, y el 6 de oros, el equilibrio entre dar y recibir, un trato justo, en fin, pues hablarían casi que de lo mismo, pero contado con otras cartas y demás, ¿no? Porque al final el tarot muchas veces se reitera, solo que nos lo cuenta de diferente forma, ¿no? Y bueno, con el oráculo, que en este caso es el oráculo del árbol de la vida, que se basa un poco en la cábala, en el misticismo judío y demás, pues sale como, creo recordar que salían pues estas cartas que veis en la imagen, que es aunque no se vea muy bien, ¿no? Pero la estrella, el colgado, el agua y la suma sacerdotisa, el elemento del agua, que viene a hablar otra vez de lo mismo, solo que en formato de oráculo, que el oráculo suele ser más directo y resumido, porque pues bueno, el tarot siempre nos da apertura
a contar el contexto de la historia, y el oráculo al final resume un poco lo esencial, ¿no? Que el colgado pues habla un poco de esa nueva perspectiva que trae sanación, con ello esperanza, una reapertura o fluidez de emociones que podían estar estancadas y que también nos revelan y nos llevan hacia el camino que, si quieres decirlo de forma simbólica, nos conduce nuestra alma a través de esa integración, repito, del ánima, que en este caso es la suma sacerdotisa que ha conquistado a través de este rey de oros, de esta energía masculina, no solo el reino de la materia, sino también ese reino espiritual que ahora empieza a manifestarse o a dejarse ver con mayor claridad y bueno, y que se seguirá poniendo a prueba, ¿no? En diferentes momentos del camino, porque como decía, al final el yo siempre va a necesitar de la experiencia, de fallar y de errar, pero ahora las herramientas son distintas, el nivel de conciencia del que uno parte es también distinto, y uno pues debe entregarse, ¿no? De nuevo a la experiencia, pues como siempre, para seguir aprendiendo, y en todo ello pues disfrutar y aceptar lo que ésta nos traiga y demás. Pero, como decía, cada vez desde un nivel distinto, pero también despojado de esa especie de apego que al final era un miedo inconsciente de esta sombra masculina a perder, a fallar, a tal vez ser rechazado, a no ser suficiente, etcétera, ¿no? Voy a hacer como antes, y voy a barajar también este oráculo para sacar cartas aclaratorias o de conclusión final. Bueno, aunque no se ve muy bien, ha salido Hot Esplendor, que dice determinación, comunicación, iniciativa, 22, senda, la justicia, ajuste kármico, equilibrio, objetividad, la senda de los amantes, que ya había salido antes en el tarot, así que ya veis que tanto los oráculos como el tarot se repiten, humor, elecciones, inteligencia, y senda, la emperatriz, esfuerzo creativo, crianza, fertilidad, y por último Keter, la corona, fuente, punto y consecución, que Keter habla de lo que os he dicho anteriormente de la integración, ¿no? Y bueno, esto en resumidas cuentas nos viene a decir de nuevo y de otra forma, pues ese mensajero, ¿no? Hot, el esplendor, es como esa revelación interna, o aquel que esta vez sí se ha permitido bajar al infierno, incluso sin quererlo, porque muchas veces la energía masculina tiene más resistencia porque opera mucho desde la mente y tiene cierta resistencia a romper esa intelectualización y bajar o permitirse conectar con su sabiduría interna o femenina, porque en cierta manera sus creencias lo rechazan, ¿no? Pero esas creencias están detonadas por aspectos obviamente de cada uno de su propia historia individual. Ahí ya entraríamos en terrenos más psicológicos, pero a nivel transpersonal tiene mucho que ver con cómo esta energía se relaciona con las emociones y de qué manera, ¿no? Y con este control y esos miedos de los que hablábamos. Y en este camino transpersonal, pues uno descubre pues todo esto de lo que hablábamos, de nuevo, cada uno en diferentes formas, puede ser a través de una relación de muchas, yo qué sé, cada viaje es único, ¿no? Y tampoco quiero andar demasiado en términos psicológicos, porque eso, pues bueno, lo dejaría para otro vídeo. Quiero que nos quedemos más con el mensaje en su forma un poco metafórica, y que cada uno le atribuya su propia interpretación, porque al final lo que resuena, digamos que ya está dicho. El tarot o los oráculos no nos vienen a decir nada nuevo, sino aquello que está ya surgiendo o emergiendo del inconsciente al presente. Y esto solo viene como a acompañarnos, si quieres decirlo así, a confirmarnos, por decirlo así, entre comillas y con cuidado, pues lo que estamos viviendo o creyendo vivir. Siempre digo que cojamos los mensajes con distancia, por mucho que resuenen, ¿no? Que al final lo que tengáis que experimentar lo veréis vosotros a través de vuestras acciones y también de lo que venga en vuestro día a día, y eso será realmente la mayor confirmación, y no tanto dejaros llevar por lo que sale en un tarot o en un vídeo, lo que fuere, ¿no? Creo que
que seréis capaces y que sois capaces de aplicar ese discernimiento, ¿no? Aunque lo reitere como recordatorio mutuo, ¿no? Y bueno, pues con los amantes y la emperatriz, pues la emperatriz es el reflejo de la gestación y de la abundancia, de esa energía femenina, pero en este caso de forma externa, ¿no? Si bien la sacerdotisa nos hablaba de la integración que habéis hecho en la energía masculina interna con el Keter, que es esa resolución que no pasa solo por el lado pragmático, sino que aúna las dos visiones, la emperatriz sería el resultado final, ¿no? Que es el deseo de manifestar esa abundancia, esa belleza a través de la materia. También puede hablar no solo de lo externo, de manifestar, de gestar todo eso, ¿no? Sino del deseo hacia una figura femenina que evoca o representa todo eso que habéis venido construyendo y que por ende ahora se proyecta hacia alguien, y que a través de este yo identitario pues se busca a través de la pareja o de la unión confraternizar y asentar eso, ¿no? Porque recordamos que al final este Rey de Oros busca, independientemente de la forma, asentar las cosas, ¿no? Aunque ahora digamos que viene desde otro punto distinto, ¿no? Obviamente esto no aplica para todos los casos, pero por regla general, ya que interno y externo van unidos y unos dependen del otro, pues es muy probable que al haber vivido este proceso, que tiene que ver mucho también con esta búsqueda en referencia a lo vincular, pues se termine queriendo o buscando materializar también este viaje interno en una forma externa que refleje lo trabajado, y también como fruto de saber que estamos al final en una experiencia material que nos pide no quedarnos solo en la neurosis, porque si no sería una neurosis del viaje interno y de la soledad, sino también aventurarnos a vivir, ¿no? Despojados también de todas estas cosas que descubrimos en lo interno, y disfrutar y experimentar el amor en todas sus formas, ¿no? En este equilibrio entre la escucha interna y demás, ¿no? Tiene que haber al final, o lo óptimo es que en la medida de lo posible haya un balance en todo para no irnos a los extremos, ¿no? Y Keter, pues es al final, y ahora os voy a poner la imagen porque me gustaría que lo vierais. Keter, la corona es al final, ¿ves? Pone fuente, punto, consecución, ¿no? Es el éxito material, pero que se siente a través de la integridad interna, ¿no? De una claridad aplastante que viene a deslumbrar nuestra vida, pero desde una honestidad, o desde el permitirnos la honestidad que da lugar a esos viajes que a veces son duros, pero que nos hacen ver cuál es o dónde reside la verdadera importancia de las cosas, no en sentido general, que también, sino también para nosotros y nuestro camino, y nos alumbran un poco, ¿no? Como una linterna, las luces del alma, metafóricamente hablando, ya que no quiero tampoco romantizar estos procesos, porque luego existe el libre albedrío, y si bien uno puede vivir estas cosas, también puede elegir inconscientemente volver a sepultarse o lo que fuere, ¿no? Al final estos caminos son muy complejos y muy densos y profundos, por eso tampoco quiero que os apeguéis demasiado al resultado o a lo que las mismas cartas dicen, sino que lo toméis como consecuencia de haceros conscientes de qué es lo que podría en algunos casos estar pasando, ¿no? Pero este éxito de la corona, como veis, esta carta que es azul, que también refleja lo emocional, pero también lo transparente, la claridad. Y bueno, y podéis buscar sobre el color azul, creo que os podría interesar el color azul, o ver su significado, si tal vez os sentís atraídos. Hay muchas cartas además aquí en este oráculo que tienen tonos azulados, sobre todo en las que os han salido, porque hay otras cartas que tienen otro tipo de colores que también hablan de otras cosas o una mezcla de ellos, pero Keter, que es la corona, habla como una especie de pureza, si así quieres decirlo, de iluminación espiritual, ¿no? De conclusión, donde quizá esa corona que portaba el Rey de Oros, o que porta, que en algún momento fue ese emperador operando desde las sombras, se sentía como un éxito donde uno sentía que faltaba algo, que era la ausencia de uno mismo en el proceso, y de esta integridad de la que hablábamos,
y algo que, pues, que se sentía vacío, que nunca era suficiente y que se buscaba llenar pues, a través de diferentes formas. Cada uno pues, en su historia entenderá y comprenderá cómo ha buscado, ¿no?, inconscientemente rellenar esos vacíos con qué hábitos, con qué patrones o lo que fuere, ¿no? Porque al final, para el emperador, que está custodiado por un rey de oros, cuando se sana, por decirlo entre comillas, o se integra a la sombra, pero para ese emperador le duele mucho al orgullo, ¿no? El digamos que reconocer que está operando desde ese lugar, no solo para los demás, por preservar una autoimagen, sino para sí mismo, porque significa la destrucción de una identidad que hasta el momento creía sólida y que en cierto punto, a coalición y en coherencia con una etapa vital en determinado momento donde no había tanta conciencia sobre las cosas, por lo cual no surge una responsabilidad vincular o en cuanto a otras temáticas. Esto puede también referirse a cierta pues, edad biológica, ¿no?, que también determina nuestro camino, pues en determinados momentos podía funcionar, ¿no? Pero en el momento en el que surge una pequeña grieta por donde entra la luz y uno empieza a ser consciente, la misma conciencia hace que nazca un sentido de responsabilidad que es irrevocable y que te hace que mires hacia atrás, que analices las situaciones y que empieces a sumergirte sin querer o queriendo en un proceso que, aunque no sepas a dónde te va a llevar, la vida te lo está poniendo delante y tú mismo, digamos que inconscientemente, tal vez te estás impulsando a ir hacia ahí, porque ya hay una grieta, como decía, por donde ha entrado la luz, y cuando entra la luz, incluso aunque uno se resista muchas veces a lo largo del camino, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y bueno, y finalmente, como objeción así más particular en esta carta, sale como una especie de halcón y también un cisne, que habla mucho, bueno, y encima de la corona una especie de tritón, ¿no?, que es como el conquistar los propios mares en una esfera, además, que hay detrás, que podría simbolizar el sol, por ejemplo, la iluminación de las aguas o las mareas misteriosas de la sombra de la energía masculina. El águila, que es ese ojo avizor, el que confiere una visión mucho más amplia e íntegra por encima de los sucesos, y el cisne, que también habla a veces del amor, la belleza, el misterio, ¿no? Me viene el lago de los cisnes, el patito feo también, en referencia a la sombra, y el amor como espejo del alma, ¿no? En este caso, esto se ha podido dar por medio de lo vincular y, bueno, lo que entendemos como el amor romántico y demás, pero el amor como, a partir de ahora, el espejo que os guía y del que pues en posteriores vídeos también podremos hablar, ¿no? De lo que esto significa, ¿no? Pero lo vamos a dejar aquí porque ya sería entrar en materia muy extensa y ramificar demasiado el mensaje central, pero me acogeré a unas palabras que decían, como decía Jesús, me viene como el maestro Sananda de forma canalizada, que también lo he canalizado otras veces: yo soy el amor, el camino, la verdad y la vida, o algo así, ¿no? Y lo dejamos ahí para concluir con esta especie de parábola. Así que nada, un abrazote y nos vemos por el canal.